Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Hace muchos siglos, cuando la vida para el ser humano era sagrada, cuando había una conexión posible con el otro lado, cuando se podía viajar a la otra dimensión, ocurría que el hombre y la naturaleza se fundían. Cuentan que desde entonces quedan elementos arquetípicos, es decir, compartidos por diferentes culturas en el mundo. La del hombre bestia, la del hombre mitad animal, y muchas veces, y no deja de ser un misterio, en diferentes parámetros, continentes, épocas, la mezcla de un felino poderoso y de un chamán. Los hombres jaguar de Centroamérica o de Sudamérica, los hombres leopardo de África, la unión de la precisión de la madre naturaleza, de su fuerza, de su agilidad, de su rapidez, de su mordisco letal y el poder del hombre. Cuando el hombre viajaba a los otros mundos, cuando el hombre hablaba directamente cara a cara con los dioses, cuando el hombre a través de sueños, de trances y de esa capacidad perdida y remota se enfrentaba al otro lado, a veces era investido con el poder sagrado de la madre que nos parió a todos, la naturaleza. Y entonces, en las más antiguas representaciones pictóricas aparece eso, un hombre con unas pieles, con la visión absolutamente alejada del misterio, un hombre que intenta atraer presas. Con lo que hemos ido conociendo en el tiempo, no. Los hombres mitad felinos, mitad humanos, los que han dado un paso más. Y de esos hablamos esta noche. Lo hacemos viajando en una sociedad secreta, porque a veces estas creencias han ido hacia esferas un poco terroríficas, y yo lo siento, tenemos un programa hoy un poco fuerte en ese contenido profundo, quizá no en el superficial. A veces una creencia antigua iba siendo recordada, perdía la esencia divina, la esencia de luz, la esencia real, y se quedaba solo con la parafernalia. Y había algunos, tiempo después, que querían ser recuperadores de la tradición para sus nuevos ritos, en ocasiones ritos de sangre. Nos parece muy raro que los primitivos chamanes y los seres de luz de la antigüedad quisieran sangre, ni mucho menos. Ellos solo eran viajeros, argonautas de otra realidad. Pero los sucesores sí que llegaron intentando perseguir lo mismo al crimen. El caso que viene a contarnos Santiago Camacho en su archivo único, Sociedades Secretas del Mundo, es sorprendente. Hace 2 semanas, los clubs del fuego infernal, plena Europa, revolución industrial, ha elegido, como debe ser, un capítulo que es irse a las antípodas. Para las culturas tribales del África subsahariana, no hay animal más sagrado y más temido que el leopardo, el fantasma de la noche, un asesino silencioso que puede surgir de la nada y acabar con su víctima en apenas un segundo. No es de extrañar que alrededor de este poderoso arquetipo surgiera una terrible sociedad secreta, los hombres leopardo. Durante siglos, una secta de asesinos provista de afilados cuchillos y garras que imitaban a las de los felinos, asesinaba impunemente por las noches. Luego, en atroces ceremonias, devoraban la carne y bebían la sangre de sus víctimas. Algunas partes de los cuerpos eran cuidadosamente seleccionadas para extraer la morfina, un poderoso elixir que, según ellos, les proporcionaba los poderes sobrehumanos del leopardo, como visión nocturna y una fuerza descomunal. Cada noche, prescrita por el ritual, se elegía a uno de los miembros para ser el Bati Jeli, el que albergaría en su ser el espíritu del leopardo. Se le ataviaba con pieles y se le equipaba con la máscara del felino. Sus manos eran armadas con afiladas garras. Nadie sabía quiénes eran. Cualquiera podía ser uno de ellos, y cualquiera, por cualquier ofensa, por cualquier deuda, por la más pequeña disputa, podía caer bajo las garras del leopardo. A principios del siglo XX, las autoridades coloniales hicieron verdaderas cacerías de leopardos humanos, hasta el punto de que la sociedad secreta fue considerada extinguida. Pero en 1946, los hombres leopardo reaparecieron asesinando a decenas de personas. En 1947, un hombre, Terry Wilson, funcionario del gobierno de Nigeria Occidental, se propuso acabar para siempre con esta sociedad demoníaca
y convertirse en cazador de leopardos humanos. Consiguió encarcelar a Nagogo, uno de sus jefes, pero eso solo le sirvió para que los cadáveres mutilados aparecieran con cada vez mayor frecuencia. A pesar de haber recibido un refuerzo de 200 agentes, el imperio del terror de los hombres leopardo fue en aumento. Su audacia era tal que incluso se permitían abandonar los despojos de sus presas en el interior de las comisarías, y los propios agentes comenzaron a pensar que en realidad los leopardos tenían la capacidad de hacerse invisibles. En una emboscada, el propio Wilson pudo enfrentarse a uno de los hombres leopardo, que desapareció en el bosque tras matar a uno de sus agentes, sin más armas que un simple cuchillo. Todos los que participaron en la acción estuvieron de acuerdo en que aquel ser se movía mucho más rápido que cualquier hombre. Finalmente, en febrero de 1948, Wilson consiguió localizar el templo de los hombres leopardo, un lugar de pesadilla, decorado con huesos humanos, cubierto de sangre y presidido por una grotesca estatua de un ser, mitad humano y mitad felino. Gracias a este hallazgo, Wilson consiguió llevar a la horca a 78 hombres, y la sociedad se dio por erradicada, aunque hay quien dice que aún hoy, de tarde en tarde, en aldeas remotas, aparece un cadáver mutilado que trae macabros recuerdos a los más viejos del lugar. Los hombres leopardo, y no es ficción, existieron. No es ficción y además no es un caso único en África. Los hombres leopardo tuvieron su reflejo, por ejemplo, en los hombres león de Tanganica o en los hombres cocodrilo en Liberia. Hubo incluso hombres jabalí. Todos ellos eran como una especie de licántropos. Ellos se imbuían del espíritu del animal al que querían imitar y cometían asesinatos rituales en busca también no solamente del simple asesinato, sino de elaborar esa poción mágica cuya composición a día de hoy es absolutamente secreta, esa morfina que se extraía de los cadáveres. Concretamente se extraían para su elaboración órganos genitales de hombres y mujeres, pechos, lenguas, orejas, manos, pies, sangre, ojos y narices. Esas eran las sustancias que Nos se extraían. recuerda un poco esto, Santi, Javi, Carmen, quizá los oyentes también, al famoso muti de los albinos, ¿no?, de determinados países de África, que con una composición no del todo clara, pero con algunas partes desmembradas, se genera esa especie de elixir fundamental ¿para qué? Pues para sanar, para trances. Sí, es con la sangre además de los mutis y con algunas partes mutiladas, por eso son tan perseguidos en África estos negros albinos. La verdad es que esos rituales se siguen llevando a cabo. Es más, han resurgido. Sí, cada vez además, no solo por parte de las tribus que ya sabían, sino de los turistas que se van interesando en obtener también esos poderes del animal. Porque pues se está empezando a comentar la información de gente que quiere vivir esos rituales desde dentro, que dicen que son pagados, pagan para que asesinen a esos negros albinos y poder así obtener también en cierta forma el poder que se cree que tienen ellos. Y bueno, los últimos herederos de todo esto fue en la época de la descolonización, cuando los pueblos del África Negra pues luchaban por su independencia, un grupo que sobre todo se afincó en Kenia, que era el Mau Mau. El Mau Mau solamente asesinaba a blancos, además era posiblemente pues un grupo terrorista en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque los asesinatos del Mau Mau se caracterizaban por ser de un ensañamiento absoluto. Querían despertar el terror con esos cadáveres mutilados, con esos restos esparcidos por los pueblos y hacer que los blancos quisieran huir de esos países. En fin, hemos conocido una página absolutamente remota, pero real, tan real como la vida, los hombres leopardo, y como una idea que es investirse de esa majestad, de esa fuerza, esa conexión con la esencia de la naturaleza, se acaba prostituyendo, pervirtiendo y convirtiendo en otra cosa que ya no tiene que ver con la naturaleza, sino con los más bajos instintos, ¿no? Y yo creo que en esa pelea siempre estamos, en ir a la madre naturaleza o a la esencia de las cosas y no dejarnos guiar por los cantos de sirena de los instintos más bajos, ¿no? En esa pelea estamos todos. Santi Camacho también, por supuesto. Santi, mañana te veo en la tele. Claro que sí. Un abrazo muy grande, compañero. Hasta mañana. Gracias por todo. Nosotros continúa nuestro viaje. Y lo hace
por supuesto, con uno de los nuestros. Enseguida hablaremos con Diego Marañón, porque ha habido algunas noticias interesantes sobre el cerebro. Vamos a ver si nos da tiempo a comentar alguna cosa importante, unas declaraciones por lo menos sorprendentes de Stephen Hawking. Pero antes, ¿os imagináis quién viene? Igual lo sabéis. ¿Lo sabéis? Sí, yo lo sé. Javi lo sabe. ¿Carmen lo sabe? Una mujer Sí. que ya ha salido clara. Vamos a dejarlo ahí. Vale. ¿Sabéis que Diego da carta blanca o luz verde para pertenecer a nuestro club? Sí, nuestra propia sociedad secreta, en la cual todos ya formáis parte, vosotros, claro, los oyentes. Pero, gente del misterio y su lado más desconocido, yo creo que esto os puede gustar mucho. Uno de los nuestros, Diego Marañón. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Soy Paloma Navarrete Varela. Doña Paloma Navarrete, psicóloga y farmacéutica, y vidente. Para guardar las distancias, tú aquí y yo aquí. Predijo, si mal no recuerdo, entre otros acontecimientos, la guerra de las Malvinas. La primera vez que veo un fantasma, pues es un fantasma al que no conozco de nada, que no es nadie de la familia, ni un muerto reciente, ni... No. Ahí hay muertos, porque yo los estaba viendo. Y yo decía, están ahí y están como asomados y muy enfadados. ¿Qué le pasa al aparatito, oye? Yo me sigo asustando, admirando y asombrando de las cosas que yo digo. ¿Eligió usted al misterio o el misterio la eligió a usted? El misterio me eligió a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Yo llevo entrando y saliendo del misterio 30 años, así que lo tengo bastante cerca. ¿Cuál es su enigma predilecto? El de los universos paralelos. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Creo que querría volver a la cueva donde vi a un gran chamán transformarse en jaguar. ¿Y uno al que jamás regresaría? Pues no creo que haya ninguno. ¿Volvería incluso a Ochate? Volvería. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Tiendo más a creer que somos producto de la evolución. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues no lo sé porque nunca he estado allí, pero por las pistas que tenemos, vida. ¿Teme la llegada de ese momento? No, ¿Supersticiosa? no. Pasó 3 años de su vida en Guatemala. ¿Qué aprendió allí? En Guatemala aprendí a utilizar mucho más mi hemisferio derecho del cerebro, que lo tenía infrautilizado, y a vivir en contacto directo con el misterio. ¿Alguna vez ha deseado no poseer la capacidad de ver lo que hay al otro lado? No. ¿Quién es su caballero andante dentro del programa y por qué? Bueno, ya tengo más de uno, pero mi caballero andante es Javier Pérez Campos, porque con él he vivido aventuras francamente estimulantes y porque además me cuida mucho. Es usted sensitiva pero le aterran las psicofonías. ¿Por qué? No me aterran las psicofonías, me inquietan las psicofonías. Y no te puedo dar una razón, si quieres es irracional. ¿Cómo se lleva con Twitter? Me llevo bien con Twitter, tengo unos tuiteros muy encantadores. ¿En qué cree Paloma Navarrete? Yo creo en el poder de la imaginación. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Pues el fregado más grande fue, me metí en el momento que le dije sí a mi chamán cuando me preguntó, ¿quieres aprender conmigo? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... La de mi abuela, dada en su butaca, leyéndome un cuento. ¿A quién le encantaría haber conocido? A mucha gente, muchos personajes históricos, pero de elegir uno, elegiría a Hipatia, para hablar con ella de las estrellas y que me dejara entrar en la biblioteca de Alejandría. ¿A qué tiene miedo? A mi sombra. Un libro y una película. El mundo bajo los párpados, de Jacobo Siruela, que es un tratado sobre el sueño buenísimo. Una película Peter Pan, porque me enseñó a volar. Un pintor y un músico. Un pintor podría ser Schiele. El pintor vienés de la secesión, porque me remueve el alma. Y un músico Mahler, porque vibro con él. Acabemos con un vicio confesable. A ver, los vicios confesables no son vicios. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios una de los nuestros. Paloma Navarrete, ni más ni menos, un personaje con mucho trasfondo y que creo que ha dejado algunas perlas maravillosas en esta brevísima entrevista. Una mujer muy rápida, de reflejos audaces, con un bagaje cultural impresionante, porque quizá muchas personas tengan la visión de Paloma, no sé, más de acción, ¿no? De cuando va a un sitio, ve cosas, pero yo he notado varias respuestas que demuestran que hay mucho fondo,
Mucho fondo, mucha historia, mucha investigación. Llama la atención siempre de Paloma, compañeros, el hecho de esa dualidad, ¿no? Una mente, un alma, con ese lado que es el que nos puede interesar más, ¿no? Pero creo que los dos son apasionantes. Científico pragmático, por vocación, por aprendizaje, por carrera, farmacéutica, licenciada en psicología, y luego de repente su otro yo es pura sensitividad, ve cosas como el que ve pasear a gente normal, sexto sentido puro y duro. No me extraña, no sé si os extraña, que sea uno de los personajes más solicitados, ¿no? Más característicos de esta gran familia milenaria. No, a mí no me extraña, lo que pasa que en este país, si eres científico, y si eres vidente, te tienes que dedicar a echar las cartas en un canal a las tantas de la mañana. No se pueden tener las dos cosas juntas, y es que la evidencia, cuando es videncia de verdad, no se elige. Esa persona, desde pequeña, tiene ciertas sensaciones y ve cosas que otros a lo mejor no podemos captar, no podemos ver. Eso no impide que tenga una formación científica como la tiene. Es doctora en farmacia y es psicóloga. Caballero andante. Bueno, y quizá por eso además el personaje de Paloma Navarrete interesa y a la gente la aprecia tanto, porque no es el personaje característico que estamos acostumbrados a ver en un vidente o en una vidente. No es esa persona cantamañanas por lo general que dice generalidades, banalidades, a veces acierta y otras no. Yo las veces que he ido con Paloma, y eso a mí me ha dejado sorprendidísimo, la primera vez que la conocí fue en Belchite, después de esa experiencia que fue para mí un auténtico bautismo de fuego. Y creo que para ella fue, para ti fue tremendo. Totalmente. Y para ella fue uno de esos momentos rozando el miedo, ¿eh? Y mira, una de las cosas que dicen muchísimo de Paloma, yo me acuerdo cuando estaba en ese periodo de investigación de los alfaques, casi en la etapa final, en la recta final, cuando decido acudir, volver al lugar con varios testigos, se me ocurre que hay que llevar a Paloma Navarrete, que era la idea perfecta. Y yo la llamo un poco receloso, no sabía muy bien lo que me iba a decir. Estábamos casi a la semana anterior a la Semana Santa, y yo le propongo que en unos días, cuando ella eligiera, cuando le viniera mejor, volver a los alfaques. Y ella... A cambio de nada. A cambio de nada, de absolutamente nada. A veces hay que dejarlo claro, ¿no? Y permíteme que te corte nada un segundo, Javi, porque además quiero que tú nos cuentes algunas escenas, y puede ser bonito, creo que es un personaje que lo merece, todos lo merecen, pero contar algunas vivencias que hemos tenido, que es lo que puede interesar a los oyentes. Pero a veces cuando hay una visión lejana, ¿no?, de lo que es la televisión, lo que cuenta alguna gente, las barbaridades, que si se gana, que si no se gana, que todo es por la fama... Y luego hay un trasfondo de gente que de verdad puedes contar con ella hasta en el fin del mundo. Sí. Te puede gustar más, menos, creer más, eso da igual. ¿Hay algún tipo de personas que puedes contar con ellos, aunque sean ya figuras muy reconocidas en su ámbito? Absolutamente, y este es uno de esos casos, porque yo estaba acostumbrado, tenía confianza con ella, habíamos vivido pues 1000 aventuras, como ella dice, en investigaciones para Cuarto Milenio, pero esto era otra cosa, esto era algo ajeno al programa, algo que yo hacía porque quería ir un paso más allá y yo no sabía si ella iba a aceptar o no. Además, como te digo, estábamos a un paso de Semana Santa, cuando la gente por lo general quiere desconectar, marcharse a otro sitio, y ella me dijo que sí inmediatamente. Cerramos además para un domingo de resurrección, un momento además clave, y por la mañana bien temprano nos fuimos los dos a Tarragona, al camping Los Alfaques, para ver qué ocurría. Y ella vino, como digo, sin ningún tipo de interés más allá del personal, ¿no?, de vivir pues esa historia que estábamos bueno, pues inmersos en ella. Hay una escena que yo creo que es marcante, ¿no?, en ese día de Los Alfaques, ¿no? Hay una escena que dos testigos además terminan emocionados. Esas imágenes no se han visto en Cuarto Milenio, pero son tremendas, que es cuando Paloma llega allí. Para empezar, empieza a dar datos tremendos de gente que se ha ahogado allí, datos que no se habían ofrecido en grandes medios de comunicación, que se conocían a pequeña escala por gente de la zona. Llega un punto donde ella empieza a ver cosas, y sobre todo lo que nos deja a todos sorprendidísimos es cuando llega una pineda muy alejada enfrente del camping, donde los periodistas del País, por ejemplo, hablaban de niños jugando al escondite, donde tantos testigos han visto esas cosas, y Paloma dice ver a una niña pequeña, rubia, de ojos azules, con un vestidito corto, que es la niña, ella no lo sabía, pero que habían visto gente muy importante de la zona, como esa política de Barcelona. 3:27. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Creo que Paloma ha sido uno de
bueno, personajes más reivindicados, ¿no?, por la audiencia, y yo creo que es normal viendo las respuestas. Sí, es normal. Me estaba acordando de cuando la semana pasada tú reivindicabas también de alguna manera el uso de ese hemisferio derecho. Ella ha hecho también hincapié en esa parte de nuestro cerebro tan desconocida. Y también, pues justo, mira, veníamos de hablar de hombres jaguar, y ella pues nos contaba también esa experiencia, ¿no?, en la que en Guatemala vio a su chamán, al hombre que la enseñó a ver esa otra realidad, también convertirse en un jaguar. Coincidencias, simplemente. A mí, Paloma, de verdad hubo un momento en que realmente me impresionó. Yo tenía un concepto siempre lejano, ¿no?, de estas personas que ven, pero por supuesto no desconfío. Hay muchos tipos de personas que ven, ¿no? Es más, a veces creo y pienso que mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que se meten en el ámbito de adivinar, que yo muchas veces he cargado contra ellas porque evidentemente en la inmensa mayoría de casos solo hay un interés económico, ¿no? Pero cada vez voy pensando que en algunos casos es la única forma que tienen algunas personas o que han derivado por ahí, aunque no casa mucho eso, ¿no?, de la evidencia y cobrar por un tema como tan sagrado. Pero es verdad que hay personas que tienen esa capacidad, que les acompaña, que a veces les atormenta, que depende cómo sea tu lugar de nacimiento, cultural, familiar, cómo llevas eso. Y tú estás viendo eso. O te meten en el psiquiátrico, o cómo explicas que hay un niño cruzando la carretera vestido de ropa antigua y no hay nadie. Pero conforme vas analizando casos como el de Paloma u otros, te das cuenta de que hay personas que son capaces de ver esas otras capas de la realidad y que ha sido así desde la antigüedad. ¿Cómo vehiculizas eso en el siglo XXI? ¿Dónde te metes? ¿A qué academia vas? ¿A quién preguntas? Y habrá personas que hayan acabado en ese ámbito, que evidentemente es un ámbito como una gran esfera, donde la mayoría, ya lo sabemos, sinvergüenzas, estafadores, pero yo mismo, contradiciéndome, pienso que atacando en general, ¿no?, a este mundo, quizá haya personas, y a veces las hay, que tienen sensibilidad. Algunas las han perdido, algunas han prostituido la facultad, pero, no sé, personas que pueden ver cosas, luego, a diferentes niveles, sombras o personas que dan un mensaje perfectamente acabado. Yo recuerdo perfectamente el momento del Rubicón, de cruzar el Rubicón, cuando en Tarragona también, Paloma describía a una niña en una habitación y una pared que era un cuarto. Esa información no la teníamos nadie del equipo. Y lo mismo, el público puede pensar, la televisión, y es más, estamos acostumbrados a una televisión y a un tipo de televisión donde se monta, se especula. Nosotros tenemos ese compromiso, nos podéis creer o no, tenemos ese compromiso, no inventamos las cosas, es decir, porque somos los primeros y queremos saber. Y el 99% de los casos, desplazando un montón de equipo, no nos pasa nada. Y seguiremos así. Ahora mismo, mientras hablo con vosotros, hay un equipo en Valladolid investigando, están regresando. Yo ya tengo información, es decir, y seguramente no pase nada. Y así va a ser, no vamos a cambiar nada, no vamos a aderezar nada. Lo contaremos como mejor sepamos. Pero es nuestro objetivo vital también, dedicando la vida a esto. Es nuestro objetivo vital, no hacer más audiencia o menos, sino saber si eso pasa. Y resulta que, Paloma, sin que tengamos ninguna información concreta de un sitio que no conocíamos, donde no había investigación historiográfica, da unos datos y la concejala de Cultura se queda pálida porque dice, sí, es que aquí había una niña que murió, que el practicante le metía la jeringuilla por la puerta, era una pobre niña deficiente, que la tenían medio escondida. Y dice Paloma, pero es que la veo que se mete por aquí. La mujer, la concejala, empalidece porque dice, es que esto ha sido una reforma. Aquí estaba el pasillo donde estaba la niña. A mí ese día, Paloma, o sea, yo supe perfectamente, tuve la evidencia de que o es una casualidad enorme, una niña, bella una niña, dice, la pobre un poco feíta, con poco pelo, un poco deforme, escondida, la tienen aquí y corre por aquí. Y coincidía con la historia, una historia que no está ni en internet, ni está en el lugar. En fin, son sorpresas que te da esta mujer, que no tiene por qué, no puede ser la única, claro. Es que tiene que haber muchas más personas que tengan este sexto sentido, ¿no? Y recuerda el caso también de Villanueva del Duque con nuestro buen amigo Alejandro López Andrada, otra casa absolutamente desconocida de la que no había datos ni siquiera en internet, ni siquiera tampoco en el propio ayuntamiento ni en la parroquia, y sin embargo Paloma llegó allí y dio incluso datos, fechas que parecían corresponderse con pues unos grabados que había en algunas piedras muy antiguas de la casa, escondidas en un sótano de la que la familia casi tenía poca conciencia, las tenían ahí casi olvidadas. Y Paloma es otro de esos sitios donde, además, nada más llegar, al ver a los dos niños, les dijo a uno de ellos, tú ves y tú oyes.
y efectivamente uno de ellos era el que veía la figura y otro aseguraba que por las noches la oía merodeando por el pasillo. En el test de Diego Marañón, que por supuesto nos pedís constantemente y hay que seguir haciéndolo, personajes, ¿verdad?, que tienen que someterse al test, al rito de acceso, rito iniciático también. Han sumado uno más, Cabrera. No está mal Cabrera. ¿A qué tienes miedo? Y dice Paloma Navarrete: a mi sombra. Término junguiano donde los haya, ¿eh? Nuestra propia sombra, nuestra proyección del oscuro que se revela contra nosotros, que a veces llega a cobrar forma. Y esa forma no es un espectro que viene a asustarnos. Esa forma es lo reprimido, lo peor de nosotros, lo que no queremos ser, lo que ocultamos, pero lo que está latiendo dentro de nosotros y que a veces se desdobla, ¿no? La sombra. Menuda respuesta, ¿eh? Menuda respuesta. Vamos a hacer una cosa. Bueno, ¿tú tienes alguna imagen con Paloma Navarrete, por cierto, que no te he preguntado? Algo, alguna escena donde cambia tu parecer, porque para mí es un misterio. ¿Se ve siempre? ¿Siempre se ve? ¿Se ve en cualquier sitio? ¿Se ve de la misma forma? Yo recuerdo en Belchite haber visto a Paloma de verdad, en las imágenes me refiero, estuvimos en Belchite, pero luego regresó con Javi, muy impactada. Iba caminando por un sitio y decía, es que esto está lleno de cadáveres. Y ella, eso sí me impresionó, hacía el ademán en un sitio donde no había que hacerlo, de desviar los pasos. Es decir, en una zona donde tú no ves nada, ella parecía evitar un cadáver imaginario. Claro, desde el punto de vista racional, esto solo tiene una solución, ¿no? Usted está como una regadera, se va a, como cualquier otra cosa, ¿no?, al psiquiátrico y por favor no hable mucho de esto. No vaya a darnos datos que sean desestabilizadores. Pero es que Paloma, sabemos su bagaje cultural y estaba viendo eso en ese momento. A mí no me cabe la menor duda de que lo estaba viendo. ¿Para ti? Pues mira, para mí es una cosa que no ha estado grabada, que pasó en los camerinos de Cuarto Milenio y fue un invitado, no voy a decir el nombre porque a lo mejor no quiere que se sepa. ¡Ey, cuenta! No, pues simplemente era un invitado que estaba ahí en un tema de los que hablaba Paloma y el invitado en Petit Comité le preguntó, pues... ¿Invitado hombre? Sí, que recientemente pues había perdido un familiar. Yo estaba maquillándome, estaba viviendo toda la escena y vi cómo se iba transformando la cara de ese hombre, porque le dijo paso por paso cómo era ese familiar, quién era, qué tipo de familiar era, con cuánta edad más o menos había muerto, que estaba bien, que estaba en un plano de luz, que, o sea, vi cómo se transformaba en calma la cara de ese hombre al que Paloma estaba describiendo el espíritu que en ese momento le acompañaba. Diego, ¿se están portando bien los invitados al test de momento? Se están portando estupendamente y verás los que van a venir. ¿Te está sorprendiendo? Yo sí, me estoy sorprendiendo con cada uno de los que pasa y sobre todo me lo estoy pasando muy bien. No sé la gente que lo escucha si se lo estará pasando tan bien como yo, pero desde luego te aseguro que es un auténtico placer hacer esta sección. ¿Estás aprendiendo cosas que no pensabas de este club? Estoy aprendiendo cosas que ni sabía ni me esperaba. Espero que ocurra lo mismo con los oyentes. Por cierto, rápidamente, Diego, ha habido una frase... Vamos a escuchar a Stephen Hawking, bueno, esa voz robótica, ¿no?, que de alguna forma transmite sus órdenes y pensamientos, porque ha causado mucho revuelo y quizá hay que analizarla, aunque sea brevemente, con todo el calado que tiene. Escuchamos a Stephen Hawking. I think the brain is like a program in the mind, which is like a computer. Está hablando el gran sabio. Algunos dicen que últimamente está diciendo cosas demasiado arriesgadas. El gran sabio está hablando, Diego, en el fondo, de tratar nuestro cerebro y su universo interno como el programa de una computadora. ¿Qué ha querido decir? ¿Cuál ha sido el revuelo? ¿Qué ha pasado? Bueno, efectivamente, las declaraciones se han producido, Iker, en la presentación de un documental sobre su vida en el Festival de Cine de Cambridge. Algunos lo han querido ver como una especie de maniobra publicitaria, pero en fin, es importante las declaraciones por quien lo ha dicho, sobre todo Stephen Hawking, el físico teórico más famoso del mundo. Lo que acabamos de escuchar en inglés, con ese generador de voz que él tiene, son sus declaraciones y decía literalmente que el cerebro es como un programa en la mente, que es como un ordenador, así que teóricamente, Iker, sería posible copiar nuestro cerebro en un ordenador y así prolongar de alguna manera nuestra conciencia después. Pero no ahora mismo, ¿no? Sino cuando tengamos la capacidad de... Claro. Él deja claro en esta perspectiva sobre la vida eterna que no existe de momento la infraestructura necesaria ni los conocimientos para que esto siga así, aunque tampoco es un tema nuevo, Iker. Incluso hay estudios, he estado esta mañana documentándome un poquito, y incluso hay quien ha calculado, hay científicos que han calculado, que han sugerido que la capacidad de nuestro cerebro estaría ya cuantificada y que sería entre 1 terabyte y 1 petabyte, es decir, necesitaríamos varios
varios centenares de pendrives, para que la gente se haga una idea, para almacenar todos nuestros recuerdos, toda nuestra memoria en formato digital. Más cosas. Me hemos preguntado, evidentemente, a raíz de estas declaraciones de Stephen Hawking, que abren un campo muy interesante a un experto, nuestro experto de cabecera en el mundo del cerebro, Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense y el Centro Carlos III. Porque podemos comparar nuestro cerebro con un ordenador. Claro, la reflexión que surge de aquí es muy misteriosa y muy interesante. Bueno, pues hombre, yo lo primero que hice cuando leí la declaración del profesor Hawking es que, bueno, que esta idea es imposible, pero pensándolo un poco bien, yo creo que lleva mucha razón. Es cierto que la información que contiene un cerebro, todas sus conexiones, todas sus ramificaciones, sus miles de millones de neuronas, es tal información que hoy día sería imposible almacenarla en ningún dispositivo que pudiera procesarlo o almacenarlo. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy día se ha conseguido simular lo que es apenas 3 milímetros cúbicos del cerebro de una rata, y se necesita un ordenador del tamaño de toda una habitación gigantesca para poder almacenar y procesar esa información. Y al final se podrán hacer copias o réplicas, yo digo que lleva razón el profesor Hawkins, y que al final pues se podrá hacer el cerebro de una persona que esté viva, replicarlo tal cual y pasarlo a un ordenador. Bueno, pues yo pienso que sí, ¿por qué no? Y dice Carmen, ¿para qué, no? Claro. Si tú te mueres y te replican tu cerebro, ¿quién lo va a utilizar? Igual un clon tuyo. El clon que piense sus propias cosas, no ¿Quién las sabe? suyas. Ya, no lo sé. O un cuerpo criogenizado. Desde luego, lo que sorprende, Diego, sí, y esto sí que me parece muy visual, con todo nuestro poder, la tecnología de los ordenadores, que veamos a dónde están llegando, hemos logrado reproducir una parte pequeñísima del cerebro de una rata. La complejidad del cerebro de una rata no es comparable con la del ser humano. ¿Qué pasa dentro del cerebro del ser humano? ¿Qué tenemos dentro de la cabeza? ¿Quién lo construyó? ¿La casualidad y el azar? Bueno, vale. Pues desde luego la casualidad y el azar parece que están todavía años luz de lo que sabemos ya ahora. Sí, Vaya casualidad. Y además sí que hay varios proyectos de este tipo en marcha. Uno de ellos es el Human Brain Project, que coordina a científicos de todo el mundo y en el que está implicada varios investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Y además esto que ha dicho Stephen Hawking tiene bastante que ver con otro proyecto que está en marcha también ahora mismo, que está liderado por un multimillonario ruso, por Dmitry Itskov, que es un hombre que quiere realizar el primer avatar humano de alguna manera, una especie de cyborg que quiere construir recreando un cerebro artificial al que quiere transferir la personalidad de una persona que esté ya al final de su vida, ¿no? En los últimos años. Diego, cuídate para mañana, ¿vale? Mañana te veo. Mañana vas a hablarme seguramente de la aplicación más rara. Desde luego, no te quepa ninguna duda, de las que llevamos hasta ahora seguro, aunque vendrán todavía alguna más rara. Ten cuidado en casa, vigila tu espalda. Un Gracias. abrazo. Otro. Yo ya sé por qué lo digo, Yo ya sé porque hay cosas que intentan detectar lo indetectable. De todas formas, es asombroso porque hace poco vimos la película de Steve Jobs, por cierto. Qué personaje, lleno de misterios, y muy creyente en el misterio, por cierto. Pero con todo lo que ha avanzado la informática, seguimos estando a años luz de lo que está dentro de la cabeza a nivel biológico. Entonces eso no acabo de entender muy bien. No acabo de entender muy bien por qué nos creemos poco menos que tenemos hoy una masa informe que, bueno, hay que ver estas... ¿Qué poder? ¿Y cómo nació? ¿Y quién estructuró eso? Bueno, no sé. Eso, repito, el azar y la casualidad. Pues el azar y la casualidad, si es así, que yo no me lo creo, es tremendo lo que ha generado. No estamos ni en la orilla infinitesimal de empezar a entenderlo. O sea, tenemos algo dentro de nosotros que ni las más importantes mentes mundiales científicas cibernéticas logran ni asomarse. Y eso viene por eso, por conjunciones extrañas del azar. Es un tema como para hablarlo. Yo conozco a algún doctor que habla del cerebro que dice, mira Iker, yo no dejo de asombrarme, soy un asombrado permanente. Es como si estuviéramos asomándonos a nuestro propio enigma y quizá preguntándonos sobre el cerebro, que parece muy poco misterioso a algunos, que le parece cosa de ciencia, empecemos a ver que de verdad somos como una réplica de algo, no sé bien de qué, porque el diseñador que tuvo que estar ahí tiene que ser más inteligente si lo diseña que la obra que crea. Por lo tanto, 3:42, momento de otros territorios y luego vuestras opiniones, por supuesto. Testimonio, ¿considerabas que era importante, Javi?
Era importante porque hace unos años recordarás un testimonio que tuvimos en Milenio 3 con el que abrimos el programa, que era el de Luis en el edificio Eduardo Torroja, un hombre que casi se desmoronaba, un vigilante de seguridad que era presa del pánico por los episodios que había vivido en su lugar de trabajo. Y este que nos llegaba no se quedaba corto, desde luego. Es un testimonio, el de Tomás, otro vigilante de seguridad que ha trabajado durante varios años en un auditorio de música de Madrid. ¿De aquí de Madrid? Sí, y él decía que en el año 2003, que es cuando él empieza a trabajar allí, ya desde los primeros días empiezan a notar cosas extrañas, ruidos que atribuye en un principio al desconocimiento que tiene del edificio, pero se da cuenta de que cuando llega el mes de diciembre de ese año, esos fenómenos empiezan a hacerse más y más evidentes. Primero empezó por sitios que cerraban puertas, apagaban luces y se encendían, y luego continuó pues por ya otro tipo de hechos, ya sonidos, cosas que veías que sabían de un sitio y ya no estaban, corrientes de aire helado, pues portazos, ascensores ya empezaban a subir y a bajar, puertas que se bloqueaban, y ya de vez en cuando algún sonido, alguna tecla de lo que es de alguna nota de música, de algún piano, ya sonaba, ya empezaban a sonar cosas raras. Él relataba cómo en mitad de la noche, cuando hacían las rondas, algunos de los compañeros, él incluido, llegaban a quedarse encerrados en lugares como el cuarto de baño, como algunos sitios, algunas salas, zonas perfectamente acotadas del auditorio donde no había absolutamente nadie, y esas puertas quedaban bloqueadas como si alguien las estuviera empujando desde el otro lado. Ellos hacían esas rondas en completa soledad al principio, solo había un vigilante para recorrer todo el edificio durante la noche para que no entrara nadie. Y llega un momento en el que los fenómenos son tan evidentes, como decía, que tanto él como sus compañeros empiezan a preguntar al personal que lleva allí trabajando varios años. Y esto es lo que les empiezan a contar. La cosa, ya te digo, ya empezaba a mosquearnos, y en días sucesivos fuimos preguntando así como, en plan de no llamar mucho la atención, a gente que llevaba allí tiempo, sobre todo a la señora de la limpieza, y ya nos empezaron a contar que sí, que pasan cosas, pero que tampoco no pueden hablar del tema por amenazas de la dirección, por despedirlas, para que no haya ningún tipo de problema. Y poco a poco, yo te digo, nos vamos enterando y vamos viendo y se van saliendo cosas que, vamos, que cada vez hacen menos gracia. Descubren entonces que les han puesto a trabajar allí porque la anterior empresa de seguridad ha salido casi pitando de allí. De la noche a la mañana deciden dejar de trabajar allí, deciden retirar a todos sus trabajadores porque algunos habían pedido las bajas. Hemos escuchado muchas veces esta historia, ¿verdad? Sí. En el mundo de los vigilantes de seguridad. Que quizá esta noche nos estén escuchando desde allí, y desde luego no lo recomiendo porque hay historias en esta historia, valga la redundancia, que tienen un final tremendo, como vamos a descubrir. Pero lo que ocurre es que en el año 2004, un año después de estar trabajando allí, y una vez más cuando llega el mes de diciembre, él decía que parecía que había un patrón que se repetía, y era ese mes de diciembre, concretamente en el Puente de la Inmaculada, pues descubren que hay algo que empieza a mover objetos cada vez más pesados. Subías, había dos ascensores y había como una especie de recibidor muy grande, y a la derecha camerino número 8 y otro vestuario, y en el centro, y ahí algunas veces un piano de cola, de estos que eran muy grandes. Y una vez yo cerré el camerino, y mi compañero pasó y dice, oye, ¿te has dejado el camerino encendido a la puerta abierta, el camerino y la luz encendida? Y digo, dices, pero si no he cerrado. Digo, vámonos para arriba. Y a la que subimos, justo delante de los dos ascensores, como bloqueando la entrada, estaba lo que es el piano de cola. Pero el piano de cola arrinconado contra lo que eran las dos puertas de los ascensores. De tal manera que al abrir la puerta nos lo encontramos. Pues nada, la única forma que tuvimos de pasar era a gatas y por debajo del piano. 3:46 y estamos prácticamente viendo la escena de los dos vigilantes de seguridad pasando por debajo del piano. ¿Cuántos que ahora nos escuchan saben que, si no tan espectaculares, puede haber fenómenos parecidos? Hace bien poco nos hablaban para quien igual conecte hoy, ¿no?, con Milenio 3 y diga, ¿pero qué están contando? Yo no sé qué es esto. Ni sé si una fuerza extraña puede mover un piano. Yo no lo sé. Es más, me extraña que una fuerza de otro lado le dé por mover un piano. Pero es muy gráfico. Todo el mundo tiene en la mente la historia de Poltergeist y las sillas colocando una pirámide en la cocina de esa aterrorizada familia. Hay casos donde, por ejemplo, en una habitación, me impresionó, de repente entra la familia y ve todas las camas puestas, todas las camas juntas, como si algo las hubiera empotrado allí, con la dificultad que tienen de entrar por el estrecho arco. Estas cosas incomprensibles, ¿son bromas?
Lo dudamos. ¿Es un caldo de cultivo que está ahí de histeria? No lo sabemos. Continuemos con el testimonio. Aquí lo que ocurre es que ese pánico se va adueñando tanto de los vigilantes de seguridad, no de uno, sino de todo el equipo, de toda la plantilla que trabaja ahí cada noche, que los miembros de la dirección toman la iniciativa de poner a 2 vigilantes, de aceptar que haya 2 personas en ese puesto de trabajo para intentar controlar esa sugestión que parece atenazar a los miembros que trabajan cada noche allí. Lo que ocurre es que hay un momento determinado, unos meses después, en que ese fenómeno parece hacerse evidente en una fotografía que capta otra empresa ajena a este auditorio. Llegan allí para, hacer unas fotografías y promocionar ese lugar, y allí de pronto, ante la atónita mirada de los fotógrafos, ocurre también algo muy extraño. Hubo una vez que hicieron como una especie de campaña fotográfica para lo que es para promocionar conciertos y demás. Hicieron como fotografías, lo que es de la sala limpia, vacía, y lo que es iluminada, ¿no? El señor este se quejó, decía, pero vamos a ver, vosotros no me dijisteis que esto estaba vacío, como a la dirección de allí. Dice, sí, estaba vacío, estaba limpio, estaba todo. Entonces, ¿esto qué es? Y se veía como una sombra negra, como en una butaca, pero como si fuera en negativo, como si estuviera allí sentada mirando. Esas fotografías estarían ahora guardadas en un cajón, nunca han visto la luz, estarían en manos de la empresa que gestiona este auditorio, y lo que ocurre es que esa figura que aparece en la foto no se deja ver solo a través del papel fotográfico, sino que llega un momento en que incluso parece cobrar forma delante de estos testigos. Y ese mismo día, me quedé mirando escaleras para arriba, y le digo, oye Javi, digo, no me comentaste que esto se quedó vacío. Dice, sí, no hay nadie. Le digo, ¿te puedes asomar un momento? Sí, y había como arriba del todo, apoyado como una barandilla de metálica, como una silueta negra mirando para abajo. Se veía que era como el típico frac, el típico traje de un director, una cosa así. Nos dimos la vuelta, cogimos unas llaves y tal, y a la que fuimos miramos para arriba, la sombra ya no estaba apoyada en lo que las escaleras. Esa figura estaba justo o muy cerca de un famoso camerino. Yo he estado buscando información de este lugar y también se habla de él. Parece que hay fuentes que ya han hablado de todo esto, donde decían que siempre estaba vacío, un camerino que no se ocupaba porque transmitía una energía negativa, nadie quería entrar en él, y era precisamente un camerino donde, según le relataron tiempo después a Tomás, había fallecido un famoso director de orquesta justo después de dar su última función. Era una persona, además, decían, con un carácter muy peculiar, que casi la gente de su entorno le aborrecía, que era incluso agresivo, y por eso muchos trabajadores, los que llevaban allí, sobre todo los más veteranos, relacionaban con ese hombre huraño que había fallecido en el interior de ese lugar. Teníamos miedo porque es que, vamos, ya te digo, el acoso era bastante fuerte. El acoso era muy fuerte porque te encerraba, lo que dices, te golpeaba, te empujaba, te sujetaba. Ya eran cosas que decía, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Y digamos que si ya de por sí a una persona puede tener un problema, él de por sí, no sé si es que atraía la mala suerte, era ya de por sí un poco aprensivo. Y ya me lo decía, dice, a mí no me dejes solo, Tomás, dice, a mí no me importa trabajar, tenemos que trabajar, dice, pero no me dejes solo. Digo, no, Javi, no te preocupes, que nos quedamos aquí. Fue curioso porque estábamos hablando yo me casaba además en mayo de ese año, y de repente se empezó a poner mal, se encontraba mal, y de repente oí un golpazo y me llama una señora limpieza que estaba limpiando dentro, muerta del susto, Javi, Tomás, Javi, y entré, y estaba completamente gris, asfixiado, pero completamente estaba asfixiándose, y yo nada, le agarré, le saqué para afuera, le abrí la camisa y tal, agarrándose a mí, intentándome decir, pero con una cara pero completamente desencajada. Y resulta que fue a morir de lo mismo que murió todo el mundo. Parada cardíaca por un estado de shock o un susto o algo así. ¿Qué querría decirle ese hombre, no? Como último mensaje. Un hombre joven de 34 años, absolutamente vital, que bueno, pues no tenía ningún problema, y sobre todo hay que prestar atención a ese detalle, ¿no? Uno de tantos. Había otras personas que habían fallecido también, otros compañeros habían perdido la vida por paro cardíaco.
decían que también por la sugestión, por el miedo, por ese ataque constante al que estaban sometidos, y no solo ellos, sino que hablaban de algunos espectadores que habían fallecido también en el auditorio y de ambulancias que casi constantemente estaban acudiendo allí. Y ellos, como vigilantes de seguridad que estaban incluso en la puerta cuando terminaban las funciones para cerrar, para revisar todo, en alguna de esas ocasiones en las que aparecía la ambulancia, me comentaba que alguna mujer le llegó a decir que su propio marido había perdido la vida allí muchos años atrás también por un paro cardíaco. Es como una historia, quizá no con este componente tan dramático, que nos han contado alguna vez, ¿no? Los vigilantes de seguridad. ¿Cuántas cosas sabéis? ¿Cuántas cosas os calláis? ¿Cuántas cosas no os dejan decir? Sois los que veis el latido en la noche de los edificios cuando quizá nos cuenten su historia de verdad, no en el día con el bullicio. Y os lo agradecemos porque sois unos valientes y además lo contaba con una tremenda fuerza, como lo vivido, ¿no? A mí se me ha quedado una imagen. En una fotografía aparece un negativo, una figura sombría. Y él habla de un hombre gris, un hombre convertido como en otra cosa antes de morir, casi legando, ¿no? un secreto. ¿Qué había visto? ¿Puede matar un susto? ¿Puede matar el shock, la histeria? ¿O hay algo más? Solo os prometemos, aunque es un tema muy complicado, seguir investigando. Es lo único que podemos hacer. Lo que debemos hacer, ¿no? Fíjate, cuando he dicho lo del camerino me ha recordado hace una semana, prácticamente me contaba alguien del sitio donde grabamos, en un teatro de Madrid, donde ya hay algunas cantantes, actores que no quieren quedarse porque se les ha aparecido una señora. Viene a pedir un autógrafo, pero es que es la misma señora siempre y murió allí. Qué escalofrío me ha dado ahora mismo, de verdad. ¿Y sabes en qué? Mira que hemos escuchado historias, pero es una señora viene a pedir un autógrafo, pero es siempre la misma señora y no hay que decir más. El absurdo del misterio y luego de repente se desvanece. Vamos con los últimos mensajes. Nancy dice, yo salgo por patas, no sé cómo aguantan tanto estos vigilantes. Porque tienen que trabajar. Silian dice, una sombra negra sentada en una butaca mirándolos, qué miedo. Roser, Geray, esto va para ti. Corazón, tómate una tila antes de empezar el programa, a ver si así estás más pacífico y no nos pegas estos sustos con la música. Sergio dice que miedo los auditorios ya de día, sin nadie, ya dan miedete, no me imagino de noche. Samboy Paranormal dice, hablando de lo del cerebro, que hablábamos antes, ¿y qué seremos, de HP o de Mac? Hombre, me ha gustado mucho la película de Steve Jobs, por lo que un día hablaremos de él. Yo creo que he hecho algún comentario. El lado espiritual, el lado revolucionario, el lado a contracorriente, las dificultades que tuvo y la sensación, como él decía, ¿no? Hay algunos discursos de Steve Jobs que le puede quedar uno mejor, peor, tener Mac, no tener Mac, me da lo mismo. Lo que expresa ese tipo, antes de morir, diciendo, hay gente que queremos dejar huella en el universo, que son fantásticos, motivadores y esperanzadores. Y que su pérdida hace que ya no avance tanto más como avanzaba cuando estaba él, ¿eh? Eso es lo que se está diciendo ya. Ya lo echan en falta. Ya se sabe quién es el cerebro, porque hay otras compañías que avanzan y Apple no nos saca así nada. Bueno, a ver, vamos a probar con el iPhone 5 nuevo que vendrá en diciembre. Miguel Ángel dice, pero ese cerebro replicado que dice Loeches o Hopkins, ¿seguirán soñando? ¿No habrá algo más? Sara, estábamos esperando escuchar a Paloma Navarrete desde que anunciasteis esta sección y no ha decepcionado. Víctor Salsal, queremos versión ampliada de uno de los nuestros, de Enrique de Vicente. Seguro que cuenta algo nuevo. ¿Cómo que han dicho? Versión ampliada de uno de los nuestros, de Enrique de Vicente. Es que Enrique tendría para 5 o 6 entregas, ¿no? Podríamos pedirle a Diego la versión del director. Sí, sí, señor, qué bueno eso. Sí, el corte del director. Sí. Enrique es como por fascículos sonoros. Montaña Sánchez. La entrega de una maqueta, ¿no? La entrega es la entrega como cuando te hacen la colección y te entregan el tapacubos del gran coche tiburón o algo así. Pues Enrique es todo eso que escuchasteis, quedan como 12 o 13. O más. Montaña Sánchez dice, Paloma Navarrete debería participar más a menudo en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, es fantástica. Hombre, pero es que tampoco podemos saturar a nuestras amigas, ¿no? Si no van a acabar ya de nosotros hasta el gorro. Bueno, todos diciendo que qué gran mujer Paloma. Ana Romero también decía, si es verdad la reencarnación, yo quiero ser una pantera negra, al menos en una vida, cuando estábamos hablando de eso de convertirse... La gente como con mucho afecto con Paloma Navarrete, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa. Se la quiere mucho. Mañana... perdonad por el virus pero es así. Mañana... Sí, también te están diciendo que para camita con un ibuprofeno y un buen... Pero es que es mi hija, que los hemos intercambiado los dos, más o menos, ¿no? Los tres, nos hemos ido pegando, repegando. Pero Alma está bien, que es lo que importa. Sí. A mí lo demás... Ahora, dicen que es un misterio también, ¿no? El virus de vuelta, de niña de 20 meses a ti, te deja cao. Ahora, yo vengo de la radio y estoy muy bien. Tengo una voz como de ultratumba. Pero fijaos, mañana os voy a contar un secreto.
sé que hay mucha gente que disfruta con las cosas de miedo. A nosotros nos da más audiencia el no miedo. O sea, todo lo que no tiene que ver con el miedo. Es más, la gente apaga con el miedo. Muchos que quieren miedo, no. No me interesa especialmente el miedo, a mí. Pero lo que nunca solemos hacer es, por ejemplo, en televisión, que está todo muy medido y uno tiene que hacer que le vea mucha gente, porque si no, nos llevaríamos 9 años para contar nuestro mensaje. Si empezamos con un tema de miedo, solemos fastidiarla casi siempre, ¿no? Pero mañana vamos a hacerlo, porque hay un tema de miedo de los más brutales, al nivel de lo que ha contado Javi, pero en imágenes, con médicos, con radiólogas, con personal de un hospital. Es impresionante lo que cuentan, y hay una historia luego, unida a esa, de enorme esperanza, de enorme luz, maravilloso. Es un contraste tremendo. Mañana empezaremos con eso, pero habrá muchísimo más. Javi, ¿tienes fobia a las arañas, no? Sí, de momento sí. Mañana vamos a probar la prueba. Vamos a ver si soy capaz. Yo soy de, si me encuentro una araña en una habitación y la pierdo de vista, no pego ojo en toda la noche. Dicen que la hipnosis te hace aprender idiomas, cura las fobias, te puede hacer regresar a episodios casi dentro del útero. ¿Todo es sugestión o ciencia? ¿Por qué hay psicólogos forenses que hacen hipnosis? ¿Por qué hay médicos que hacen hipnosis? Todo eso también en Cuarto Milenio. Ha sido un placer, Geray, Fermín, como siempre. Javi, un abrazo. Casi no llego con la voz. Hasta mañana. Feliz semana. Nos vemos. Feliz semana.